Bien, empezamos con series geométricas. Ya habíamos definido lo que es una serie geométrica. Las series geométricas se utilizan en diversas aplicaciones y vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si yo te digo, vamos a trabajar con riquezas inmensas? El primer día del año te voy a dar un peso. El segundo día vas a recibir la mitad, o sea, 50 centavos. Después, el tercer día, recibirás la mitad de eso, es decir, 25 centavos, etc. ¿Será suficiente? Es decir, ¿podremos decir que al cabo de N días, muchos días, años quizás, tú serás inmensamente rico? Y surge la necesidad de saber cómo sumar este tipo de términos, es decir, 1, medio, cuarto, octavo, etc. Entonces, si la ponemos matemáticamente, ¿sí? Vamos a plantear la pregunta. ¿Serás inmensamente rico? Entonces, podríamos decir que nuestra chamba consiste en encontrar la suma de todos los términos. Y poniéndolos en términos matemáticos, diríamos el primer peso más la mitad más un cuarto, ¿y qué seguirá después? Estaríamos de acuerdo que es un octavo, un 16avo, etc. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si sumo todo esto? Primero tengo que saber cómo y después decidir si seré inmensamente rico, si me conviene esto. ¿Sí? Es decir, podríamos decir, esta suma se va hasta el infinito o llega, tiene un límite, que es un cierto número. Una cosa que podemos notar es que cada término se forma en base al anterior. Fíjense, estaríamos multiplicando 1 por un medio y nos da un medio. Un medio lo multiplicamos por un medio y nos da un cuarto. Un cuarto lo multiplicamos por un medio y nos da un octavo, y así sucesivamente. Entonces se dice que el factor multiplicador es R y que vale un medio. También es importante denotar quién es el primer término. Al primer término se le denominaba A, ¿recuerdan? Y a ese le vamos a llamar. Nada más tomando nota. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Fíjense muy bien. Vamos a multiplicar por un medio ambos lados de la suma. ¿Sí? Entonces, voy a multiplicar por un medio el lado izquierdo y por un medio el lado derecho. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos quedaría? Pues del lado izquierdo nos quedaría un medio de S, ¿sí? Es decir, ya multipliqué S por un medio, y multiplicar el 1 por un medio me queda un medio. Este se convierte en un cuarto, este se convierte en un octavo, este se convierte en un 16avo al multiplicarlo por un medio y así sucesivamente. Multiplicaríamos todos los términos por un medio. Y luego lo que haríamos sería restar los dos renglones. Vamos a poner aquí nuestra rayita de igual y vamos a restar el de arriba menos el de abajo. ¿Sí? Entonces, restando, vamos a ponerle aquí que lo que vamos a hacer es una resta. Entonces tendríamos que una S menos media S nos estaría dando media S. ¿Estamos de acuerdo? Al hacer la resta. Luego, fíjense bien, si vamos a restar 1 a 1 cada término, entonces este al restarlo de este, pues se hace 0. Este al restarlo de este, se hace 0. Y así sucesivamente, ¿no? Todos se van haciendo 0. Todos se van haciendo 0. ¿Sí? Entonces, diríamos que el único que sobrevive es este, porque no tiene compañero. Entonces, todos los términos se anulan hasta el infinito y nos queda que un medio de la suma es igual a 1. Por lo tanto, la suma va a ser igual, pasaría multiplicando a 2. Entonces, al cabo de n días, cuando n tiene infinito, en vez de ser inmensamente rico, vas a tener 2 pesos. ¿De acuerdo? Vamos ahora a tratar de encontrar la suma a la que vamos a denominar suma enésima de una serie geométrica finita, es decir, de una serie geométrica que sí tenga n términos bien definidos. ¿Sí?
Entonces, aquí tengo un ejemplo de una serie geométrica, empieza en el término inicial A y se le van multiplicando por R. R es el factor multiplicador, ¿verdad? Al multiplicar A por R me da este término, al multiplicarlo por R me da AR cuadrada, al multiplicarlo por R me da AR cubo y así sucesivamente. Lo vamos a terminar en este término, AR a la n menos 1. ¿Sí? Entonces vamos a seguir el mismo procedimiento que seguimos con el ejemplo de riquezas inmensas, es decir, vamos a multiplicar por R, ¿sí? Entonces vamos a multiplicar lado izquierdo y lado derecho de esta sumatoria por R. Entonces, fíjense bien, del lado izquierdo nos quedaría R que multiplica a S sub R, ¿sí? Del lado derecho, este término al multiplicarse por R me queda AR. Más me quedaría AR al cuadrado. Al multiplicarlo por R me quedaría al cubo. A la cuarta y así sucesivamente cada término. Si yo lo multiplico por R, este término, ¿sí?, se le suma una R, entonces nos quedaría A por R a la n menos 1. Y al multiplicar este término por R nos quedaría A por R a la n. ¿Estamos? Bien. Esto es por la ley de los exponentes, ¿no? Al exponente n-1 hay que sumarle 1, al multiplicarlo por r, y nos queda. El siguiente paso que tomamos en cuenta en el otro ejemplo era restar, ¿sí? Entonces vamos a restar la de arriba menos la de abajo. Nos quedaría s sub n menos r por s sub n. Y aquí es igual. Vamos viendo quiénes se pueden ir eliminando. Este término se va a restar de este y se anula. Este término se va a restar de este y se anulan. Y así sucesivamente, cada uno se va a ir restando. Excepto, fíjense bien, sí, de alguna manera se restaría con el que no escribí, con este, y el último que queda es A por R a la I. Entonces, quedó aquí solita la A, menos, porque se está restando, A por R a la I. Vamos a factorizar de este lado y nos quedaría 1 menos R. El factor común aquí es A y nos quedaría 1 menos R a la n. De tal manera que lo que nosotros queremos obtener es una expresión para la suma, entonces vamos despejando. Nos quedaría que la suma de n términos es igual a A multiplicado por 1 menos R a la n entre 1 menos R. ¿Sí? Ahora, hay que ver esta fórmula, que tenemos que tratarla con cuidado. Fíjense bien, R es el factor multiplicador. En el ejemplo de las riquezas inmensas, su valor era 1/2. Es decir, te iba sacando mitad a cada uno de los valores anteriores.